Bienvenidos chicos, yo soy Jack y hoy vamos a ver una estrategia de acción del precio. Después de traer tantas estrategias con indicadores, me apetecía ya subir un gráfico desnudo. Básicamente porque no todos son indicadores y también tenemos que entrenar el ojo, de manera que podamos ver y reaccionar correctamente a las situaciones sin tener ningún indicador que nos vaya guiando por el camino. Entonces me apetecía escoger esta estrategia que es muy simple y la verdad que está súper bien de ratio, o sea, fenomenal. Es de las que yo solía utilizar anteriormente y además que es objetiva en lo que cabe de la acción del precio, porque saben que la acción del precio, soporte de resistencia, trendline, todo eso es muy subjetivo, pero he intentado traerlo lo más objetivo posible. Entonces chicos, acompáñenme. Bueno, vamos a ver cómo la estrategia. Vamos a pasar por las reglas que vamos a operar únicamente entre las 8 de la mañana hasta las 11, son unas 3 horas. En este caso horario de Madrid. Si sois de algún otro lado, pues buscar la conversión. Vamos a buscar inicialmente un ratio de riesgo-beneficio de 1 a 1. Y necesitamos siempre una confirmación. Si no tenemos una confirmación, no entramos. Y aparte de eso, después de darnos la confirmación, nos debe garantizar de que al menos nos pueda dar un ratio de 1 a 1. Porque si no, nos vamos a saltar la segunda regla. ¿Qué más nos hace falta? Básicamente marcar las zonas. Ya puede ser esta zona de aquí. Las zonas las tenéis que marcar a vuestro gusto. O sea, marcar zonas de soporte y resistencia es muy subjetivo y muy personal. Pero hay que tenerlas todas en cuenta, porque todas nos pueden dar una reacción. Entonces, como vemos, estamos a día 8 de abril. No estoy yendo a histórico ni nada, estoy revisando los últimos días, ¿vale? Y como vemos ver, el precio llegó a esta zona de aquí, que aquí se puede ver que ha causado rechazo y aquí causó rechazo para que bajara. Entonces para mí esta zona es válida, al igual que esta, Entonces el precio llegó en nuestro horario y ¿qué pasa? Nos dio un mechazo, esto no es una confirmación, sigue siendo una vela alcista. Aquí nos volvió a dar otro rechazo, sigue siendo alcista, pero aquí ya nos dio... A ver que quita esto. Aquí nos dio una vela bajista, ¿no? Puede ser que haya sido una vela bajista y haya rechazado, pero al final es una vela bajista. No es casualidad. Si te da una vela a tu favor en una zona, hay altas probabilidades de que el precio se mueva en esa dirección. O sea, no necesariamente se tiene que ir en esa dirección 100 pip. Con que se vaya lo que nosotros queremos nos sobra. Y en este caso estamos buscando que el precio pues, pueda volver a esta zona de aquí, que finalmente lo hizo. Como pueden ver, dio un movimiento mucho más grande. Porque esto también se puede aplicar a, por ejemplo, un horario de la apertura de Nueva York. Ya os he dicho que esta estrategia, esta sí que tiene que ser o la apertura de Londres o la de Nueva York. Es donde mejor funciona. La de Asia también, pero la de Asia suele tener menos movimiento. Entonces, como estamos diciendo, aquí me dio ya una vela roja. Para mí esto ya me vale de que el precio pueda venir hasta aquí. Además, el stop loss siempre va en la vela anterior o la anterior de la confirmación. Si no es mucho espacio, pero yo suelo ponerlo encima de la roja. Aquí nos dio una buena mecha y hay una cosa curiosa de las mechas y es que el precio la suele rellenar. Por lo cual, nada más con rellenarnos esta mecha ya nos da el ratio de 1 a 1. Entonces, es muy buen trade. Y si combinamos que a lo mejor lo dejamos en un ratio de 1 a 1 y después lo dejamos correr, o sea, cerramos un 50%, un 70, 80, lo que ustedes quieran. Y como pueden ver, nos hubiera dado un ratio de 1 a 5 prácticamente. Lo cual está súper bien. ¿Qué pasa con esta estrategia? Que aquí ahora mismo no tenemos ni tendencia. Solo estamos reaccionando. Reaccionando a lo que nos dice el precio. Marcamos unas zonas donde pueda reaccionar y conforme a lo que haga el precio nosotros actuamos. Y al final esto es casi más importante que el saber la dirección en sí. Porque si el timing es esencial. Si no tenemos buen timing siempre vamos a estar entrando tarde. Que pasa con muchos indicadores, por ejemplo. Y como esta no lleva ningún indicador que se puede combinar. De hecho, esta estrategia puede ir muy bien con una media de 200, puede ir muy bien con un RSI, puede ir muy bien con un MACD, con un estocástico, pero nos puede
hace que tardemos un poco más en entrar, pero a lo mejor entramos con mayor confirmación. De todas formas, esta estrategia es bastante a ojo, o sea, tienen que practicarla y practicarla y practicarla y una y otra vez en un mismo horario, con un mismo par, que en este caso es el euro-dólar, que es muy noble, que no te hace disparates muy raros, pero funciona también muy bien con la libra y en este caso con el dólar si estamos en lo que viene siendo Estados Unidos. Entonces vamos a ir para atrás, un par de ejemplos más, aquí podemos ver otro rango más. ¿Qué pasa en este caso? Estamos en nuestro horario, tocó el rango, dio una vela bajista, pero si entramos aquí, de aquí a aquí, no nos cubre el stop loss. Entonces ya no nos sirve. De hecho, un rango tan pequeño es incluso mejor pasar. Pero podemos seguir vigilándolo, obviamente. Y como vemos aquí nos dio otra vela fuerte, nos rompió la zona, pero ¿qué pasa? Que aquí atrás no tenemos una zona muy reciente. Y sí, las zonas antiguas valen, pero a mí, por experiencia personal, prefiero unas zonas más recientes. Entonces, como aquí no había, pues mejor pasamos y dejamos que haga lo que le dé la gana. Aquí más de lo mismo. Esta zona es un poquito más amplia, está bastante bien definida. Llegamos aquí. Aquí no tocó la zona, pero a veces también con estar cerca de la zona sirve. O sea, las zonas al final no son exactas. Es un rectángulo donde el precio puede reaccionar. O sea, nunca va a ser exacto. Entonces incluso aquí podría haber sido válido. Pero no estamos dentro del horario. En este caso tocamos aquí dentro de nuestro horario. ¿Qué pasa? Que nos dio una vela fuerte bajista y ya nos come casi toda la zona. Aquí no da para cubrir el stop loss, entonces tampoco entramos. Y al igual que aquí tocó y nos dio una vela alcista. Aquí también podríamos haber entrado, pero no nos dio la zona. Pero en este caso sí que siguió subiendo. Pero nadie nos garantiza eso. Nosotros lo que tenemos que buscar es que nos garantice un mínimo. Y eso nos va a aumentar las probabilidades. Porque tenemos que ser muy exigentes con lo que buscamos. Porque si vamos ahí a lo tonto, pues para eso nos vamos a un casino. No había comentado, he backtesteado en 30 minutos. Que de hecho esta estrategia ya tengo el backtest hecho. O sea, no voy a enseñaros backtests, por eso estoy dando varios ejemplos. Porque esta estrategia ya yo la utilizaba en su momento y la verdad que es bastante buena y ayuda mucho a entrenar el ojo. Porque como no nos apoyamos en nada, pues te obliga. Entonces, como había dicho, el gráfico 100, yo 30 minutos es el que más me gusta. También se puede utilizar con 15, pero para esta prefiero 30 minutos, incluso una hora. Lo malo es que en una hora pues a lo mejor nos va a dar menos señales porque no tenemos un horario y eso hay que respetarlo. Y bueno, seguimos. Aquí como pueden ver tocó aquí, se nos dejó esta zonita y esta zona que la tenemos desde aquí. Aquí pueden ver que rechazó, volvió a rechazar para subir. Entonces a mí me gusta esta, al igual que también está esta. Entonces, como pueden ver aquí, tocó, nos dio una vela perfecta, una vela envolvente. Pero, ¿qué pasa? Que nos tocó estos lows. Tocó estos lows y subió. Esto pasa mucho en la libra también. En la libra suele pegar unos spikes que te suelen sacar y después se va a tu favor. Pero bueno, son cosas que pasan. Aquí tenemos otra zona más. Esta de aquí. Precio ha estado en rango. Entramos en nuestro horario. Precio toca la zona. Nos da una vela martillo, lo que le suelen llamar. Que significa que es básicamente como si fuera una vela envolvente en un time frame menor. Y aquí sí que nos da margen para el 1 a 1. Entonces aquí hay una entrada. Como pueden ver, dio el 1 a 1 y se nos fue en contra. Pero nosotros ya sacamos lo que quisimos sacar. Al final esto es intentar predecir una o dos velas después de tu vela de entrada. No queremos predecir grandes movimientos, que también se puede. Pero para empezar es mejor adaptarnos a cositas pequeñas. Ratios de 1 a 1, 1 a 2, cositas así. Entonces aquí más de lo mismo. Precio estaba aquí, entra a tocar esta zona, nos crea la zona, baja, reacciona a nuestra zona de aquí, que ya os digo que las zonas son muy subjetivas porque aquí podría haber otra, aquí hay otra. Entonces a eso hay que escoger y al final eso lo que te va a dar buenas zonas es el hacer mucho backtest y mucha práctica. Entonces como vemos aquí, tocó, me dio una vela alcista, pero no estamos en horario. Nos dio una vela bajista y aquí nos dio una vela envolvente. Vela envolvente, estamos en nuestro horario, metemos orden. ¿Por qué? Porque tenemos garantizado el 1 a 1. Aunque se vaya mucho más lejos y podemos sacarle todavía más. Pero para empezar, un ratio 1 a 1, 1 a 2. Al final
Lo que importa es que aprendan a reaccionar cuando el precio llegue a una zona. No dudar, sino reaccionar, ¡pum!, meto entrada. Que al principio no van a ganar dinero. Lo que importa es que aprendan. Y si pueden aprender a sacar cierta rentabilidad con un 1 a 1, pues pueden ir de luego probando y mejorar a sacar un 1 a 2 y así. Como pueden ver, tocó Take Profit y se nos fue incluso más para arriba. ¿Qué cositas mejoraría yo? Ya no tengo más, ¿no? ¿Qué cositas mejoraría yo ahora que tengo más experiencia con esta zona? Pues que si por ejemplo el precio se te va a favor y luego se te va en contra, o sea, en vez de poner un break-even, lo que se puede hacer es poner mitad de la posición en break-even. O abrir dos posiciones, 50% y 50%. Y una vez se te vaya, si el take profit es de 15 pip, 10 pip, pues a los 5 pip pones la mitad en break-even. Para quitarte estrés de encima. Para que si vuelve, solo te va a tocar la mitad del stop loss original. Es una manera de gestionar el riesgo. Otra es poner break-even cuando lleguemos al 1 a 1 y dejarlo correr hasta 1 a 2. O cerrar parciales en 1 a 1. O sea, hay muchísimas cosas que se podrían poner. Por eso me gusta tanto esta estrategia, porque es muy simple, muy eficaz, pero además es muy personalizable. O sea, la pueden adaptar a ustedes mismos. Le pueden operar con las velas de 15 minutos, pueden ponerlas de 1 hora, pueden hacer un análisis en 1 hora, 4 horas y entrar en 15 minutos. No recomiendo más de 3 temporalidades porque si no se pueden volver un poco locos. Pero pueden tomar la tendencia de 4 horas, marcar las zonas de 1 hora y reaccionar con velas de media hora. Hay infinidad de posibilidades. Además que pueden también compaginarlo con una media móvil de 200 para la tendencia, con un RSI para confirmar. Pero lo importante es que trabajen el ojo y que sepan reaccionar cuando tienen que reaccionar. Esto os va a costar un poquito más, porque esto no es poner 4 indicadores y esperar a que todo se alinee. Aquí tienes que entrenar el ojo, pero va a ir muy bien. Voy a pasar a los resultados y nos vemos ahora. ¿Qué les parece, señores? Ya estaba bueno, ¿no? De tanto indicador, ¿verdad? A decir verdad, esta estrategia es de las que más me han gustado porque es con las que yo empecé realmente y al final uno pues les coge cariño. Pero lo que me gusta es que es muy sencilla de utilizar, tiene un horario y tenemos unos objetivos claros. Stop loss aquí, take profit aquí. Y pues después podemos alargar la operación más si queremos, nos da varias opciones. Además que si alargamos la operación, la vamos a alargar con un lotaje bastante alto, porque si tenemos un stop loss bastante corto, vamos a meter bastante lotaje, perdiendo lo mismo, pero buscando pocos pips, porque no vamos a meter el mismo lotaje en una operación con un stop loss de 10 pips que de 5 pips, ¿no? Entonces, con el de 5 pips, si se nos va a favor y luego cerramos un parcial y dejamos correr lo demás, todavía va a ser un lotaje bastante jugoso para lo que es nuestra cuenta. Chapó por eso. Entonces, no voy a comerme la oreja. No te has suscrito, ¿verdad? ¿Tú no te piensas suscribir? Tienes que estar suscrito. Ni siquiera en los cursos de trading pago te dan unas estadísticas. Y yo te las estoy dando. Que menos que te suscribas al canal y que te unas al canal de Telegram. ¿Eh? ¿Ya? ¿Seguro? Venga. Bueno, como pueden ver, además la gráfica de la cuenta es muy buena. La verdad que no ha tenido prácticamente bajones. Y 10 trades ganados consecutivamente también es una puta locura. Pero claro, eso también me ha salido a mí. No significa que les vaya a salir a ustedes la primera vez, porque esto ya sí que tienen que entrenar más el ojito, le tienen que dedicar un poco más de tiempo, porque aquí no hay ningún indicador que nos guíe. Somos a ser nosotros mismos los que decidamos cuándo es un buen momento para entrar. Pero, al ser tan simple, no nos va a costar tanto. Espero que hayan disfrutado. Si tienen cualquier duda, por favor, vengan al canal de Telegram y lo preguntan, porque si me dejan la duda en los comentarios y es muy compleja de explicar, pues no voy a poder explicarles cómo se merecen. Y prefiero poder atenderles personalmente por el Telegram, ¿vale? Así que chicos, que tengáis un feliz día y buen trading.